Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, el cual ya dio sus primeros pasos o inicios en diciembre del año 2016. Se consolidó con la promulgación del reglamento en el 23 de febrero de este año. Se está a la espera de la nueva directiva. ¿Esto con qué propósito? Con el propósito más que todo de reemplazar al anterior sistema de evaluación de proyectos públicos, el Sistema Nacional de Inversión Pública, o más conocido como SNIP, ¿no? Ahora pasamos del SNIP al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, o simplemente conocido como invierte.ee. Soy Robert Bedón Rosales. Un poco sobre mí: es de la Universidad Nacional de Ingeniería, exactamente de la Escuela de Ingeniería Económica. Tengo especializaciones en administración de proyectos, principalmente bajo el enfoque del PMI. Llevado un diplomado en proyectos de inversión pública, cursos sobre especialización en métodos de valoración económica de servicios ambientales, así como también estuve en curso de una maestría en proyectos de inversión. Vengo laborando en la Unidad Ejecutora 003 del Ministerio del Ambiente desde julio del 2014 como especialista en inversión pública en el área técnica de dicha unidad ejecutora. Antes de este trabajo me desempeñaba como especialista en la elaboración de estudios de preinversión de acuerdo al marco del SNIP, principalmente en los sectores de salud, educación, medio ambiente, saneamiento, entre otros, ¿no? Centrarnos netamente en lo que es, digamos, este módulo, ¿no? El módulo 1, que se refiere a la introducción a la normativa vigente del Programa Multianual de Gestión de Inversiones, comparándolo con lo que es el Sistema Nacional de Inversión Pública. Seguramente se preguntarán ¿por qué ese cambio de sistema? ¿Por qué se pasó del Sistema Nacional de Inversión Pública al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones? Evidentemente, para que haya ese viraje o reforma en el Sistema Nacional de Inversión Pública, se detectaron múltiples errores o algunas deficiencias, las cuales, digamos, se alejaron de la esencia por la cual fue creado el Sistema Nacional de Inversión Pública allá en el 2002. Principalmente, o el objetivo de la creación del Sistema Nacional de Inversión Pública fue con el propósito, digamos, de administrar de manera eficiente los recursos públicos. ¿Qué quiere decir esto, no? Antes del SNIP se tenía una serie de antecedentes en los cuales se llegaban a ejecutar proyectos de inversión pública sin la adecuada pertinencia o, digamos, priorización de necesidades de la sociedad en su conjunto. Usualmente los gobiernos locales, sean municipales o distritales, construían lo que se llamaban elefantes blancos, ¿no? Construían una pileta, construían un parque, el cual no subsanaba o solucionaba algún problema social, y solamente por, digamos, hacer proselitismo, digamos, o una promoción política para sus gestiones, y que sean recordados porque esta persona lo hizo, y que dure, digamos, su nombre en una placa, en un monumento, en un busto, en una plaza, en un parque, en fin, en otras cosas que no eran demasiado coherentes con la realidad social. Con ese propósito se creó el Sistema Nacional de Inversión Pública. No obstante, al ser muy metódico y por tanto intervenían una serie de actores, las distintas fases se tomaba mucho tiempo. El principal problema era que aprobar un estudio de preinversión podría tomarte hasta 2 años, y ni qué decir lo que es la ejecución de un proyecto de inversión pública, que tranquilamente se podía extender hasta 5 años, y eso, digamos, se sigue manteniendo hasta ahora.
somos conscientes solamente al ver, digamos, proyectos de inversión pública que se ejecutan acá en Lima Metropolitana, tienen una larga duración, más allá de que esas tengan varias etapas o fases de implementación. Ahora, si vamos a provincias, el problema también se presenta, digamos, en mayor grado. Pequeños colegios o pequeñas plazas o pequeños mercados tienen, digamos, una duración de 2, 3, 4 años, o incluso han sido paralizados por una serie de razones, ¿no? Entonces, todo, digamos, plazo prolongado innecesariamente ha, digamos, conllevado a que las necesidades seguramente de las personas en un inicio hasta el tiempo transcurrido hayan cambiado, cosa que al ejecutar el proyecto de inversión pública, luego entrar a su etapa de operación y mantenimiento, hace que los objetivos no sean alcanzados, porque naturalmente en el tiempo las necesidades de las personas cambian. Sin embargo, acá se ha tratado de resumir, digamos, en 3 problemas, ¿no? 3 problemas detectados en el inicio. Los proyectos que se realizan no están vinculados al cierre de brechas y a una asignación presupuestal. ¿Qué quiere decir esto, no? De alguna manera u otra, el SNIP con el transcurrir del tiempo ha perdido su esencia. Con los más de 10 años de funcionamiento, al final, por un tema, digamos, de ejecución presupuestal y parecer eficientes, llegaron a construir, digamos, o ejecutar, y que no eran pertinentes con las necesidades de las personas, y por tanto las brechas, digamos, de un servicio público se iban acrecentando con el transcurrir del tiempo. Asimismo, los proyectos que debían ser priorizados, al final, no estaban, digamos, asignados de manera presupuestal dentro, digamos, del presupuesto público, ya sea de un gobierno local o de un gobierno regional, o incluso del gobierno central a través de sus distintos sectores. Ahora, otro problema detectado es que no existía la capacidad suficiente en las oficinas de programación de inversiones y las unidades formuladoras. ¿Qué quiere decir esto? Vayamos primero a las unidades formuladoras. Usualmente, o en muchos casos, las unidades formuladoras no tenían la capacidad técnica para hacer los estudios de preinversión con los recursos con los que ellas contaban. Hacía una convocatoria para que una empresa del sector privado realice el estudio de preinversión. Ahora, ¿qué pasaba con esto? La empresa a cargo de la elaboración del estudio de preinversión presentaba a las unidades formuladoras el estudio, de alguna manera u otra terminaba. La unidad formuladora se convertía en primera instancia el primer filtro para, digamos, aprobar este estudio de preinversión. ¿Qué quiere decir esto? Que el estudio de preinversión elaborado por esta empresa privada estaba sujeto a observaciones de la unidad formuladora. Una vez que se hayan subsanado las observaciones realizadas por la unidad formuladora con el trabajo de la empresa privada, estas recién se presentaban, digamos, a la oficina de programación de inversiones, o conocidas como OPIs. Programación de inversiones o conocidas como OPIs. La oficina de programación de inversiones, naturalmente, su función era evaluar y declarar la viabilidad de un proyecto de inversión pública. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Las OPIs pasaban a ser el segundo filtro. En este caso, ¿cuántos filtros teníamos? Teníamos hasta 2 filtros. Eso constituía que, digamos, mayor demanda de tiempo. Entonces, eso sustentaría que, digamos, el primer problema detectado, la prolongación innecesaria para solamente aprobar un estudio de preinversión. Ahora, cuando un responsable de una OPI revisaba un estudio de preinversión, naturalmente no tiene el mismo criterio de la persona que elaboró el estudio de preinversión. En este caso, no entendía, digamos, los parámetros, los supuestos que el especialista en elaborar el estudio de preinversión había planteado en el desarrollo del estudio. Entonces, esto se refiere a que no existía, digamos, la capacidad suficiente tanto en OPIs para entender los criterios del formulador, así como en unidades formuladoras para no ser capaces por ellas mismas de elaborar los estudios de preinversión.
El siguiente problema detectado es que ha existido un desorden y lentitud por las excesivas reformulaciones de actores evaluando. ¿Qué quiere decir esto? Muy ligado, digamos, al segundo error. A veces llegaba a tal punto que no solamente eran, digamos, observaciones, sino que conllevaba, digamos, algo más complicado, lo que es, digamos, la reformulación de un estudio de preinversión, ya sea, digamos, la reformulación de la demanda, la reformulación de la oferta, o peor aún, diseño del proyecto, lo cual, digamos, es más complicado. ¿Por qué? Porque ya implicaría hacer otro estudio de preinversión. ¿Qué quiere decir esto, no? Digamos, internamente se podría, digamos, hasta para aprobar y viabilizar un estudio de preinversión, se podría haber presentado hasta 2 o 3 tipos de estudios de preinversión, porque, digamos, tienen diferentes concepciones de diseño, ¿no? Ahora, ¿qué actores, digamos, se está evaluando? Ya lo mencionamos. En primera instancia, si se terciarizaba, era, digamos, las unidades formuladoras. Ahora, por el tema del reglamento, correspondía hacer revisión, digamos, a las OPIs. Esos, digamos, conllevaban a extender los plazos de aprobación y viabilización de un estudio de preinversión. Ahora, ¿qué medidas se pretende, digamos, adoptar o se quiere adoptar para corregir estos errores? Definitivamente para corregir el primer problema, se van a programar los proyectos de acuerdo a brechas y presupuestos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Se va a identificar en primer lugar las brechas, digamos, de algún tipo de servicio público, y a partir de ello se van a priorizar en el presupuesto público la ejecución o la formulación de los estudios de dichos proyectos. Luego, en este sistema nuevo, se pretende simplificar y estandarizar los procesos de formulación y evaluación. ¿Qué quiere decir esto? Si antes, digamos, para un monto no significativo, como que entre 10 y 20 millones de soles, se requería, digamos, un estudio mucho más sofisticado, como era, digamos, un estudio de factibilidad, digamos, los rangos de los montos de inversión se han extendido mucho más para que siga siendo, digamos, un perfil. Ahora, los montos, digamos, se han seguido acotando para que ya no se necesite, digamos, un perfil simplificado como era en el SNIP, sino que solamente se presente una ficha técnica, que lo voy a explicar más adelante. Entonces, en otras palabras, la idea en este nuevo sistema es presentar en la etapa de formulación y evaluación del proyecto fichas técnicas que, digamos, que no superen un monto, o que, digamos, sean proyectos estandarizables. ¿Qué quiere decir esto? Que tengan, digamos, un patrón repetitivo para elaborar el diagnóstico, para plantear un problema, para determinar la oferta, para determinar la demanda, así como para determinar el diseño del proyecto. Entonces, si tienen, digamos, un patrón repetitivo en estos módulos, se pretende estandarizar los proyectos para presentarlos solamente con fichas y evitar, digamos, un estudio de preinversión. Eso, digamos, es una medida a seguir. Y por último, fortalecer, digamos, estas medidas con un adecuado seguimiento o monitoreo. ¿Qué se va a monitorear? Definitivamente las metas, resultados e incentivos. Pero ¿qué es lo que se va a seguir en este punto? Naturalmente se van a seguir los indicadores, ¿no? Los indicadores son, digamos, aquellos valorización, digamos, cuantitativa que se da, digamos, a determinadas metas para ver si se están logrando los objetivos inicialmente planteados. Estas son, digamos, las medidas a seguir. Ahora, ¿qué pretende solucionarse con el sistema invierte.pe? Definitivamente se piensa invertir con una dirección clara, dice. Se contará con una metodología para planificar y seleccionar carteras estratégicas de proyectos en base a necesidades de la población, con el propósito de reducir las brechas. Ya no, digamos, se va a programar los PIB para un plazo de 1 año, sino que se van a programar para un plazo mínimo de 3 años, dejando así de lado el enfoque inercial de corto plazo para, digamos, hacer una programación presupuestal de los proyectos, como dijimos, en un plazo no menor a 3 años. Ahora, los proyectos no se retrasarán
ni costarán más de lo debido. Se elaborarán estudios de preinversión adecuados para garantizar el correcto dimensionamiento de los proyectos, así como costos más reales. Por ejemplo, tenemos un caso muy típico acá, digamos, en Lima, que es el proyecto de inversión pública del Metropolitano. ¿Qué pasó acá? Inicialmente el proyecto o el tramo, digamos, del Metropolitano estaba diseñado para llegar desde Matelini hasta Caraballo. No obstante, se redujo esta meta hasta lo que es, digamos, la estación Naranjal. Pero esto, digamos, significó también una duplicación del proyecto, del presupuesto inicial. Entonces se busca evitar esto con este nuevo sistema, ¿no? Y por último, se busca garantizar el mantenimiento de lo que se ha construido por parte del sector público. Se promoverá la programación presupuestal de partidas para la operación y el mantenimiento de todos los proyectos de inversión, y se valorarán los procesos de los proyectos realizados para aprender y mejorar el sistema. Ahora veamos cuáles son las principales diferencias entre el sistema Invierte.pe y el Sistema Nacional de Inversión Pública, ¿no? Hemos elaborado un cuadro comparativo para cada punto entre Invierte.pe y el Sistema Nacional de Inversión Pública. ¿Qué dice Invierte.pe? Identifica y prioriza proyectos que cierran brechas sociales y económicas. Ya lo hemos dicho, su propósito o la esencia de este nuevo sistema es cerrar brechas sociales, ¿no? ¿Y cómo se cierran esas brechas sociales? Priorizando los proyectos que van a facilitar o que van a cerrar esas brechas con mayor relevancia. ¿Qué pasaba en el SNIP? El SNIP no identificaba ni priorizaba los proyectos que cierran brechas sociales y económicas. Ya lo había comentado, por un tema, digamos, de parecer eficientes en el gasto o, digamos, llegar al 100% de su meta, al final terminaban ejecutando los recursos del Estado en proyectos que eran irrelevantes. Ahora, en Invierte.pe va a ser más rápido. ¿Por qué? Porque va a implicar menos procesos. Esto va a englobar un solo proceso con la unidad formuladora del MED. ¿Qué quiere decir esto? La unidad formuladora va a hacerse a cargo de la elaboración del estudio de preinversión, asimismo de la evaluación del estudio de preinversión y por último de la declaración de viabilidad del estudio de preinversión. Eso no pasaba en el SNIP, quizás es una de las diferencias más notables respecto al SNIP. ¿Por qué? Porque el proceso era lento, implicaba reformulaciones, ya lo habíamos explicado. ¿Por qué? Porque seguramente al pasar las necesidades de las personas o de la población han cambiado y por tanto cambiaban la demanda y te alteraban la brecha y por último te alteraban el diseño del proyecto. Asimismo, habían dos procesos marcados, lo que era, digamos, la relación, digamos, entre la unidad formuladora y la empresa, sin que en caso se tercerizaba, que elaboraba el estudio de preinversión, y la relación entre la unidad formuladora y la OPI. Todo ello ¿con qué propósito? Para recién, digamos, aprobar el estudio de preinversión y declararlo viable. Entonces, naturalmente, esos dos procesos, digamos, más notorios, hacían que el proceso se tornara lento y que por tanto aprobar y viabilizar un estudio de preinversión te tomará hasta unos 2 años. Ahora, el proceso en Invierte.pe también es ágil. ¿En qué sentido? Porque fortalece la fase inicial y evaluación para la aprobación. Ya lo dijimos, la unidad formuladora va a hacerse a cargo de estas dos funciones, pero en el SNIP era tardío. ¿Por qué? Porque los proyectos eran, digamos, aprobados tarde e incluso conllevaban a la reformulación de los mismos. Ahora, ¿qué más? En Invierte.pe solamente va a ser necesario un tipo de documento o un tipo, digamos, de nivel de estudio para aprobar y viabilizar el estudio de preinversión o para llevar a cabo su ejecución. No obstante, en el SNIP, ¿qué pasaba?
todo proyecto de inversión pública, si no era un perfil simplificado, pasaba a ser un estudio de perfil como tal. Ahora, ¿qué pasaba si en el monto de inversión este proyecto costaba más de 20 millones de soles? Si un proyecto pasaba los 20 millones de soles, monto de inversión este proyecto costaba más de 20 millones de soles. Si un proyecto pasaba los 20 millones de soles, ya no se podía declarar viable en primera instancia. Se tenía que esperar a que se elaborara otro estudio de preinversión con con otra categoría. Y en este caso se llamaba el estudio de preinversión a nivel de factibilidad. Entonces se requerían al menos 2 niveles de estudio. Antes en el SNIP, hasta el año 2012, si no me equivoco, habían hasta 3 niveles de estudio. Era el estudio de preinversión a nivel de perfil, el prefactibilidad y el factibilidad. Entonces dense cuenta que a medida que ha transcurrido el tiempo se ha tratado, digamos, de reducir los niveles de estudio. Si antes eran 3, pasaron a ser 2 y ahora con el nuevo sistema pasa a ser solamente un tipo de documento. Naturalmente, en Invierte Perú, y se cree que con ese proyecto de inversión se va a cerrar esa brecha o digamos a disminuir la magnitud de esa brecha, definitivamente se va a programar o se va a planear en ese nuevo sistema. Pero esta programación o esta planeación requiere naturalmente ¿de qué? De presupuesto. Entonces se hacen los requerimientos necesarios para financiar estos proyectos de inversión. Eso es lo que busca este sistema. Este sistema busca engranar o digamos trabajar de manera sinérgica estas 3 áreas: planeamiento, inversiones y presupuesto. Desafortunadamente en el SNIP eso no pasaba. ¿Qué pasaba? Estos sistemas trabajaban de manera muy independiente y en pocos casos se relacionaban. Y muchas veces cuando esto se relacionaba, no tenían la misma información. Si queremos hablar netamente en el tema de presupuesto, algunas veces el monto de inversión decía una cosa, se planeaba, digamos, un tiempo, pero el presupuesto era otro. Entonces no había, digamos, ese engranaje, lo cual se pretende solucionar con Invierte PE. Ahora, por último, siguiendo con las diferencias, esta programación es multianual. ¿Qué quiere decir esto? Si antes se programaba con el SNIP a lo mucho para un año, esta programación busca al menos planear las inversiones y el presupuesto en un plazo no menor a 3 años. ¿Qué más? Promueve la transparencia porque esta información será publicada ¿en qué sistemas? En el CIAF, en el CACE y en Infobras. Sin embargo, en el SNIP esta información no era pública. Solamente era pública la información a nivel de inversión en el banco de proyectos. Por último, para cerrar las diferencias, tenemos que se va a realizar un seguimiento financiero y físico en tiempo real en lo que es Invierte PE. ¿Qué quiere decir esto? El seguimiento se va a hacer a los 4 sistemas: CIAF, CACE o Infobras. En cambio, en el SNIP solamente se hacía un seguimiento financiero y como se manejaba independiente, naturalmente el seguimiento también era independiente. Bueno, esas son las principales diferencias entre lo que es el nuevo sistema y el SNIP, ¿no? Ahora, cada sistema nuevo que aparece, evidentemente, tiene que tener un respaldo legal. Sucedió con el SNIP y, naturalmente, el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones no iba a ser ajeno a ello. Lo primero que se tenía que hacer era crear este nuevo sistema, el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. ¿Con qué se creó este sistema? Se creó con el decreto legislativo número 1252, que fue publicado en el Diario Oficial del Peruano el 1 de diciembre del 2016. Con este decreto se crea el sistema. No obstante, todo este proceso de creación del sistema no quiere decir que es completo. Requiere, digamos, unos 2 pasos más. Faltaba en este caso el reglamento de este sistema y dar fin definitivamente al SNIP. Y por último, falta, digamos, crear y aprobar lo que es la directiva general de este nuevo sistema. La directiva te
te permite, digamos, presentar las pautas de manera más específica para cada una de las fases del ciclo de inversión y cada uno, digamos, de los actores que intervienen en el ciclo de inversión, así como todo, digamos, la formatería relacionada, pero que y que son necesarios para elaborar los estudios de preinversión, en este caso en este nuevo marco de programación multianual. Ahora, me está esperando un poco, o me está adelantando un poco, pero vayamos al siguiente paso, que fue, digamos, como dije, aprobar el reglamento del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Y esto se hizo con el Decreto Supremo número 027 del 2017, publicado en el Diario Oficial del Peruano el 23 de febrero y que ya está en vigencia desde el 24 de febrero del 2017. Entonces, en este decreto se aprueba el reglamento del decreto anterior y técnicamente se da al SNIP o se deroga el SNIP, ¿no? ¿Qué está pendiente en este caso? Como lo estaba comentando, está pendiente la directiva general de este nuevo sistema. Desafortunadamente, si no se tiene una directiva general a nivel técnico o a nivel, digamos, operativo de este nuevo sistema, no hay diferencias respecto a lo que era el SNIP. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde el 24 de febrero hasta la fecha se ha venido trabajando con lo que es, digamos, las metodologías que se planteaban en el SNIP, las metodologías generales, las metodologías sectoriales, asimismo toda la formatería y los anexos del SNIP aún se están utilizando, porque evidentemente que se haya creado un nuevo sistema no quiere decir que a nivel nacional hayan parado para darle el plazo necesario para que ésta cree su nueva directiva. Nos está pasando, bueno, en este caso me está pasando en el trabajo que estoy realizando en la nota ejecutora del Ministerio del Ambiente. Si bien algunas funciones y roles se están, digamos, alineando al reglamento, pero toda la formatería, toda la parte técnica, toda la parte operativa es el mismo del SNIP y se va a seguir utilizando hasta que se apruebe y publique la nueva directiva, la cual aún está pendiente, ¿no? Bueno, todo eso es lo referido al marco legal. Ahora vayamos a definir lo que es un proyecto de inversión pública para el nuevo sistema de programación multianual. En este caso, InvierTPE lo define como intervenciones temporales. ¿A qué se refiere con intervenciones temporales? ¿Qué quiere decir esto? Pongamos un ejemplo más claro. Cuando dicen, voy a invertir para construir mi casa, ¿esta inversión cuánto tiempo me va a durar construir mi casa? Pongamos entre 2 o 6 meses. A eso se refiere. Es el plazo que te dura ejecutar tu proyecto de inversión pública. Pero ahora, ¿qué sigue, digamos? Sigue lo que es el tema de la operación o el funcionamiento de este activo o de esta construcción. Ahora sí, aterricemos a un proyecto de inversión pública. Si se ha construido lo que es, digamos, un centro educativo o una institución educativa en un plazo de 1 año, 2 años, falta considerar el plazo y lo que es la operación o el funcionamiento de esta institución educativa. Esto puede ser 10 años, entonces tenemos, digamos, una duración de 10 años en funcionamiento, 2 años en ejecución, y eso englobaría, digamos, un horizonte temporal de 12 años. Eso se refiere a una intervención temporal. Ahora, el resultado de esta intervención sí puede ser duradera. No quiere decir que pasados esos 12 años esa institución educativa, o al menos la infraestructura, va a dejar de funcionar. No, seguramente por el tipo, digamos, de activo, esto, digamos, tendrá una vida útil en realidad de unos 20 o 30 años. O sea, quiere decir que tiene hasta unos 20 años más para seguir funcionando. Ahora, ¿qué más comprende esa definición? Dice que se financian total o parcialmente con recursos públicos.
es, digamos, la esencia, digamos, de un proyecto de inversión pública. No sería proyecto de inversión pública si esto no tuviera financiamiento estatal o financiamiento de recursos públicos. Ahora, ¿con qué propósito? ¿Cuál es el destino digamos, de la intervención temporal con recursos públicos? ¿Con qué propósito? Con el propósito de formar capital físico. ¿Qué entendemos en este caso? Principalmente se puede entender como la construcción de infraestructura, la adquisición de equipos, la adquisición de mobiliarios, principalmente. Formación de capital humano, podemos entender esto tranquilamente como, digamos, el fortalecimiento, digamos, de las capacidades o simplemente capacitaciones al personal, digamos, que se va a encargar del funcionamiento de la operación de servicio público. También la formación natural podemos entender en este caso como creación de áreas verdes. Asimismo, la formación o el fortalecimiento institucional. ¿Qué quiere decir eso? A veces, para garantizar la sostenibilidad de la prestación de este servicio público, se requiere crear a veces un área técnica o un área específica para el funcionamiento de determinadas funciones. Se puede crear un área o se puede, digamos, incorporar un nuevo personal al cuadro de asignación personal. Bueno, y también la formación, digamos, intelectual, ¿no? Que tenga como propósito que crear, en el caso no se preste, digamos, este servicio público. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, oferta cero. O sea, la oferta de este es nula. Con el propósito de ampliar, hablamos de ampliar siempre y cuando ya exista, digamos, la oferta del servicio público, pero la cual no es suficiente para la demanda existente, o si no, mejorar. Al igual que el caso anterior, mejorar implica que ya se viene prestando el servicio público. No obstante, seguramente, a los niveles de calidad definidos por cada sector, estas vienen, digamos, se vienen proveyendo por debajo del estándar. Entonces, con este propósito, se interviene para mejorar la prestación del servicio público o recuperar la capacidad de producción de los bienes y los servicios. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo podemos entender normalmente, tal como está pasando ahora, con los fenómenos naturales. ¿Qué están pasando siendo los huaicos? Están arrasando con la infraestructura vial. ¿De qué es eso? Están rompiendo las pistas, ¿no? Entonces, ya existe el servicio. Sin embargo, por un fenómeno natural se ha visto interrumpido el servicio, digamos, de transporte o de movilización, y por tanto, digamos, se requiere reparar, digamos, esa carretera o esa pista rota para, digamos, volver a prestar el servicio, ¿no? Bueno, todo esto implica, digamos, que el Estado tiene responsabilidad con brindar de manera adecuada el servicio, ¿no? Eso, digamos, vendría a ser la definición de un proyecto de inversión pública. Esto sigue siendo muy parecido a lo que definía el Sistema Nacional de Inversión Pública. Lo definía también, es una intervención temporal que utiliza parcial o total recursos públicos con el propósito de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes o servicios. Esa era la definición del SNIM. En este caso, se ha agregado el tema destinados a la formación de capital físico, humano, natural, institucional y o intelectual, ¿no? Ahora, quiero aclarar acá que si ustedes revisan el reglamento de este sistema nacional, de este nuevo sistema de programación multianual, van a encontrar esto como proyecto de inversión. Acá sí me parece que hay, digamos, un error o han obviado de manera mal público, porque un proyecto de inversión también se puede entender por un proyecto de inversión privado. Bueno, se ha